EIP de la mano contigo. Un programa de ayuda a la comunidad donde podrás encontrar a diversos profesionales como abogados, médicos, nutricionistas, psicólogos y muchas más. Estamos para ayudarte de manera gratuita y en vivo, aclarando todas tus dudas y consultas. GIP de la mano, siempre contigo. ¿Cómo están todos en este frío lunes, en este comienzo de semana, pero con un calor aquí en el corazón, con mucho cariño para saludar a todas nuestras comunidades? A la comunidad Satélite Radio Chile, comunidad GIP de la mano contigo, comunidad Parker and Parker y por supuesto a nuestro querido Alvarito, quien nos saca al aire cada vez que estamos nosotros transmitiendo acá a través de Satélite Radio Chile. El día de hoy estamos con nuestro querido doctor Andrés Hurtado. ¿Cómo estás, querido doc? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Saludos a todos los radioescuchas y los que nos están viendo también por las redes. Aquí, igual, entrando el frío por acá, me imagino que un poco menos que allá. Se ve que están bien abrigados, Sí. pero bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué bueno. En nuestras redes sociales hicimos este fin de semana una encuesta en base a dos temas que fueron propuestos. Uno, cuando ir al nefrólogo, y el segundo, el uso racional de antibióticos. Y estuvieron bien peleados en realidad, bien peleados, y ganó al final, ya más hacia la tarde, el uso racional de antibióticos. Y este concepto, querido doctor, significa, me imagino, ser responsable al tomar antibióticos, ¿no? Sí, es un concepto que tiene que ver con todos los involucrados, ¿no? No es solamente responsabilidad del paciente, sino también de los médicos. Conocer cuándo indicar el antibiótico, qué antibiótico indicar, las dosis, los intervalos de la dosis y los días de duración, ¿no? En esa interacción del médico con el paciente se cometen algunos errores de parte y parte y a veces nosotros pecamos de indicaciones excesivas de antibióticos, a veces por desconocimiento, a veces por insistencia de algunos familiares, sobre todo nosotros los pediatras lidiamos mucho con muchos mitos al respecto de los antibióticos, del uso de antibióticos, y esas influencias a veces generan cierta presión sobre los profesionales de salud. Y bueno, hay que admitir que algunos cedemos a veces ante la presión de algunos familiares, pero nuestra responsabilidad es tratar de mantener una visión objetiva que nos permita tomar la mejor decisión para el paciente, porque recordemos que los antibióticos, y así como cualquier medicamento, incluyendo inclusive hasta el oxígeno, cada vez que se administra un medicamento siempre tenemos un efecto benéfico, que es el que nosotros buscamos, pero siempre hay reacciones adversas también y hay ciertas consecuencias. Y el antibiótico en particular tiene, aparte de sus posibles efectos adversos, propios de la administración de la molécula, una molécula química que está entrando al cuerpo, también tiene una interacción con las bacterias que viven en el organismo. Puede ser las que están ocasionando una infección en algún momento o puede ser también nuestra flora o nuestra microbiota regular, que son las bacterias que viven con nosotros en la piel, en el intestino, etcétera. Y el consumo de estos antibióticos de forma indiscriminada, dígase, consumidos cuando no corresponde a una dosis inadecuada o durante un tiempo inadecuado, puede alterar el balance de nuestra microbiota o puede generar resistencia bacteriana, que significa que ya en un futuro ese antibiótico no va a ser una alternativa para controlar una bacteria en específico. Entonces, cuando eso ocurre, la persona que está con esa cepa ahora resistente va a tener una limitación para recibir tratamiento en el futuro. Vamos a tener, como quien dice, un cartucho menos con el cual atacar esa bacteria en el futuro y eso va generando complicaciones para todos los involucrados. Me imagino, y bajo esta misma línea, doctor, el proceso, y desde la mera ignorancia, para poder ir tratando una enfermedad, me imagino que primero que el organismo trate de actuar ante esta enfermedad, ¿cierto? Antes de prescribir estos antibióticos, justamente por este motivo que usted está dando, que o nos volvemos resistentes a él y no sirve, o bien ya nos empieza a afectar otras partes del cuerpo producto de que empieza a combinarse malamente con las bacterias que son positivas, como por ejemplo la de la microbiota.
Sí, en líneas generales, bueno, tenemos que entender algunas cositas, ¿no? Primero, la gran mayoría de las infecciones por algún agente microbiano, sí, microbiano en general, son por virus, ¿de acuerdo? Y los virus, casi en su totalidad, con algunas excepciones, no tienen tratamiento específico. Quiere decir que el virus entra al organismo, hace su ciclo vital, dura unos días en su proceso y luego se elimina de forma espontánea. Eso no es cierto con algunos virus, como el virus de inmunodeficiencia humana, con algunos virus de algunas hepatitis, prácticamente enfermedades de transmisión sexual, donde necesitan un tratamiento específico para controlar o para tratar a estos virus en específico. Algunos otros pueden tener una resolución espontánea, pero se trata de limitar el efecto del virus sobre el organismo, como es el caso del virus del herpes, que también puede dar algunas complicaciones a nivel del cerebro o el cerebelo en específico, o algunas infecciones secundarias como la varicela zoster, por ejemplo, o el zoster, que también tienen algún tratamiento específico para limitar los días y el daño en general del efecto del virus. Más allá de eso, entonces, sabiendo eso, sabemos de que la mayoría de estas fiebres que tienen un origen infeccioso no necesitan antibióticos. Entonces, los antibióticos son moléculas que están diseñadas para controlar la población de bacterias. Cuando ya nosotros tenemos un diagnóstico específico o presuntivo de que hay una bacteria ocasionando la infección, ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de iniciar un antibiótico. No en todos los casos tenemos cómo confirmar por un cultivo la presencia de estas bacterias, pero cuando se puede hacer, lo ideal es hacerlo para saber cuál es el nombre de la bacteria, cuál es la especie y cuál es la resistencia de esa bacteria en particular. Iniciamos con la sospecha, un antibiótico empírico que llamamos, porque bueno, lo hacemos en base a la experiencia y bajo unos criterios, ¿no? Ya se sabe cuáles son, dependiendo de la región que esté infectada, por ejemplo, una gastroenteritis bacteriana, una neumonía bacteriana, una infección urinaria, sabemos cuáles son los antibióticos que nos van a servir de primera instancia para la gran mayoría de las bacterias que se involucran en esos cuadros. Y luego, si tenemos el cultivo, podemos observar si esa bacteria es resistente o sensible al antibiótico que yo elegí. O por clínica, si yo veo que mi paciente no mejora, también podemos interpretar de que hay una resistencia de la bacteria a ese antibiótico. Y ahí se va haciendo lo que se llama escalada, que son diferentes escalafones donde nosotros tenemos antibióticos de mayor espectro, entre comillas, de mayor potencia, lo que significa que tiene una cobertura más amplia de bacterias para considerar bacterias que son atípicas o sea, que no son tan frecuentes en ese tipo de infecciones, o bacterias que son típicas pero que tienen resistencia a escalafones más bajos. Siempre procuramos nosotros como médicos iniciar con las primeras líneas para evitar quemar de alguna manera, por decirlo de una forma coloquial, quemar los cartuchos que tenemos para el futuro. Si yo, o sea, es como poner un ejemplo exagerado y querer matar a una mosca con una pistola, generalmente no es lo que uno hace, que siempre se va de lo más sencillo a lo más complejo para evitar complicaciones además. Perfecto. Querido doctor Yasna, desde la comuna de Las Condes, nos pregunta si la fiebre en un menor de edad, más o menos 1 año y medio, es indicativo por 2 o 3 días de que haya alguna infección bacteriana y supuestamente haya que administrar antibióticos. Muy buena pregunta. En líneas generales, la fiebre, o sea, hay un grupo etario donde uno tiene que tratar la fiebre como algo realmente serio de entrada, que estamos hablando de los menores de 3 meses, desde los recién nacidos hasta los 3 meses de vida, eh, con la excepción probablemente de los prematuros, donde ese periodo se prolonga un poco más dependiendo de lo que llamamos la edad corregida. Eh, en ese periodo de tiempo nosotros tratamos toda fiebre como una potencial infección bacteriana. Sin embargo, no se le comienza antibiótico de primera instancia, ni siquiera en esa circunstancia. Siempre, o sea, lo que sucede cuando tenemos bebés tan pequeños es que nosotros hacemos todo lo posible para descartar una infección bacteriana de entrada. Es decir, nos llega la mamá, nos dice que hace media hora le dio la primera vez fiebre y nosotros de inmediato tratamos de cubrir todas las bases. Hacemos la exploración física, vemos si hay algún signo físico de que pudiera haber alguna infección severa, hacemos los exámenes de sangre, tomamos líquido cefalorraquídeo, tomamos orina, es decir, realmente tratamos de abarcar la mayor cantidad de sistemas porque una infección en esos bebitos progresa muy rápido. Es decir, yo no puedo esperar 2 o 3 días en esos bebés para averiguar si tiene una meningitis porque las consecuencias son graves.
Entonces, en ese escenario, siempre la recomendación es consultar y el médico, en la función de su experiencia y su pericia, debería tratar de descartar todos estos cuadros, ¿ok? Ujú. En el caso de un niño de 1 año y medio, no se justifica que de entrada nosotros lo invadamos de forma tan agresiva. ¿Qué es lo que uno tiene que buscar? Igual, si usted tiene la duda, ya el bebé tiene 3 días de fiebre, usted consulta por primera vez a la emergencia, el médico igual le va a hacer su examen físico, va a descartar los focos más frecuentes de infección que uno los puede diagnosticar por examen físico. Lo ideal sería hacerle a ese nivel un examen de orina porque es un sistema que no podemos evaluar con nuestras manos, ni con nuestros ojos, ni con los oídos. Tenemos que hacer un examen de orina para poder descartar una infección bacteriana en ese caso de la orina. Y lo otro que uno seguía en particular es otros signos, por ejemplo, si tiene afectación de los ganglios linfáticos, si tiene aparición de algún exantema, algún rash en la piel, Ujú. alguna motita roja, este tipo de situaciones. Cómo se ve en la parte del ORL, revisamos oídos, revisamos nariz, revisamos garganta, ocultamos a nuestro paciente, orientamos también dependiendo de los síntomas concomitantes, es decir, de las cosas de las cuales se acompaña esa fiebre, si hay diarrea, etcétera, etcétera. Las condiciones generales del paciente, si el paciente se ve muy mal, si el paciente se ve bien, si está sentado, si se ríe, si está activo, si está dormido, si no despierta, todas esas cosas nos llaman la atención. Y lo otro que es un tip que pudiéramos utilizar con los papitos es saber cuál es el patrón de la fiebre. El patrón de la fiebre significa cómo se comporta la fiebre porque nos da una orientación general. Como les digo, siempre yo les doy la información de lo más frecuente. Hay excepciones, por eso se consulta al médico, pero, por ejemplo, las fiebres virales de origen viral generalmente te dan patrones de fiebre continuo. Significa de que es una fiebre de difícil manejo desde el primer momento. Arrancó la fiebre y arranca alto. Estamos hablando de 39, 39.5 grados desde el primer día. Uno le da Ujú. el paracetamol, le da el bañito de agua tibia, todo, y no termina de quitarse, no llega a 37. La temperatura llega a 38, 37 y medio, pero siempre está como subfebril. Vuelve a subir, vuelve a bajar, cada 4 horas hay que estar dándole el paracetamol, hay que estarle dando los bañitos para poder controlar la fiebre y ya vemos que a partir del segundo o tercer día la fiebre empieza a disminuir de frecuencia, de intensidad, y observamos que hay una mejoría del cuadro. Eso es objetivo de virus. Ujú. Si por el contrario, nuestra fiebre empieza de forma progresiva, empezó poquito, y conforme pasan los días se hace más frecuente y más intensa, eso es más objetivo de algo bacteriano. Hay variantes, hay excepciones, por supuesto, pero en líneas generales es una de las cosas que nosotros tomamos en consideración para ver qué alternativas vamos a usar. Fantástico, tremendo tip. Aprovechamos de saludar porque el día de hoy estoy solita. Gonza está en otro lugar ocupado en este momento, por eso no pudo venir. Pero también está atento y nos pregunta lo siguiente, querido Doc. Dice, ¿puede el uso indiscriminado de antibióticos sin prescripción llevar a que una persona se intoxique o inclusive a la muerte? Bueno, interpretando la intoxicación como alergia, supongo yo que es lo que quiere decir el amigo Gonzalo, porque ese término se utiliza a veces de forma intercambiable con alergia. Ujú. Sí, efectivamente, si uno es alérgico a algún medicamento, aunque esté prescrito o no, o sea, es difícil realmente a veces predecir algunas reacciones alérgicas y hay algunas que son severas, donde se compromete la vida del paciente. Hay algunos pacientes que hacen edema agudo de laringe y eso es un cuadro que si no se resuelve en minutos puede comprometer la vida del paciente. Eh, si ya el paciente conoce de que ha hecho alguna reacción severa con la administración de algún antibiótico, lo lógico es que le comente al médico que lo está teniendo en algún momento, que ya tuvo una reacción a ese tipo de antibióticos, porque los antibióticos funcionan por familias. Es decir, hay moléculas que son la base de una familia de antibióticos donde le modifican algunos componentes para cambiar las características. Entonces puede ser un antibiótico más potente o puede aumentar la cobertura contra otras bacterias, etcétera. Y generalmente uno puede considerar si hay una reacción alérgica severa a uno de la familia, trata de evitar la familia en general. Es por eso que, bueno, en el caso específico que comenta Gonzalo, sí, efectivamente, si uno no sabe, porque no está entrenado para eso, obviamente, y yo sé que soy alérgico al cefadroxilo, por poner un ejemplo, pero me indican, me conseguí por allí cefuroxima o cefodoxima o alguna de estas moléculas,
no me suena, se parece, pero no es lo mismo. Yo me puedo tomar el antibiótico y puedo tener algunas consecuencias bien severas. Perfecto, sumamente claro. Y volviendo, doctor, al tema del uso racional, ¿por qué el antibiótico no se vende con una receta quizás más retenida para poner este auto de control? O bien, como decía usted también en un comienzo, que los médicos no lleguen de repente y de sopetón, y aquí me voy a mojar yo, receten antibióticos, porque muchas veces, como usted lo mencionaba, no hay razón si no hay una investigación un poquito más exhaustiva de llegar y administrar antibióticos, y la persona tiende a seguir después consumiendo o comprobar que sigue manteniendo una misma conducta respecto a quizás una enfermedad viral o quizás respecto de otras condiciones similares de enfermedad, pero que no es lo mismo. Sí, efectivamente, bueno, por ley los antibióticos deberían ser vendidos con receta, ¿no? ¿Ya? Eh, Hay algunos casos donde uno indica, por ejemplo, antibióticos tipo profilácticos, quiere decir que hay algunas condiciones donde uno puede indicar un antibiótico sin haber la infección, sino como forma preventiva, que son recetas que pueden durar más tiempo, pero igual tienen una fecha de vencimiento, ¿no? El detalle está más que en las farmacias formales, que a veces sí se pueden haber casos anecdóticos donde le venden a algún paciente antibióticos sin la debida receta. También hay mucho comercio informal, a veces uno le sobra una pastilla por aquí, se la pide al vecino, qué sé yo. Bueno, yo me acuerdo que el doctor la otra vez me dio diarrea y me puso tal antibiótico, y me dio diarrea, me voy a tomar eso, o me dio tos y yo me tomé tal antibiótico y me fue bien, buenísimo, me lo voy a tomar de nuevo. Eso es lo que en mi experiencia ocurre más frecuentemente. Entonces, tratamos por limitar el cuadro de tomar antibióticos cuando no es la solución. Hay otros medicamentos que pudieran mejorar la situación de la misma manera o más rápido, porque son las indicaciones, mientras que el antibiótico, lo que pasa es que se genera a veces también la sensación de que nos mejoró el antibiótico, porque como le digo, el cuadro viral es autolimitado, entonces son 5 o 7 días que te puede durar un cuadro viral, y ya yo al quinto día me desesperé, me tomé el antibiótico y mejoro, entonces pienso que es el antibiótico que me mejoró, y no, es el virus que cumplió su ciclo y ya está cediendo, pues. Entonces, eso es lo que yo me gustaría transmitir hoy, de que la gente aprenda de que los cuadros virales se quitan, entre comillas, solos, con algunas excepciones, como mencioné al principio, y que uno se tome el antibiótico no va a modificar en lo absoluto el cuadro viral, va a modificar son los cuadros bacterianos. Si usted tiene la sospecha de que tiene una infección bacteriana, no se tomó el antibiótico por la razón que sea y mejoró, casi no es posible que sea bacteriano. Si bien nosotros tenemos un sistema de defensa que nos ayuda contra los microorganismos en general, tiene sus limitaciones, pues. Y la progresión de las infecciones bacterianas generalmente es continua hasta que uno lo interrumpe con el antibiótico. Correcto. Sebastián Andrés, desde Vitacura, nos pregunta lo siguiente. Hay personas que somos alérgicas a la penicilina. En el caso de tener alguna infección bacteriana, ¿qué tipo de antibióticos se nos puede administrar? Bueno, siempre depende de cuál infección estemos hablando, ¿no? La penicilina es un betalactámico. Hay personas que son alérgicas a los betalactámicos en general, y ahí estaríamos hablando de las penicilinas, que no es una sola penicilina, o sea, la básica es la cristalina, pero hay un grupo de penicilina, hay familias de penicilina, y dentro de esos betalactámicos están las penicilinas y están las cefalosporinas también, que también hay generaciones de cefalosporina. Entonces, es un espectro súper grande. Hay personas que son alérgicas más selectivas, solamente a una penicilina o a una familia de penicilina, y no a cefalosporina, o sea, ahí es muy variable. Dependiendo de eso, uno ya es una condición para uno tomar ciertas consideraciones. Y también de cuál sea el tipo de bacteria, porque las cefalosporinas de primera y la penicilina cristalina son más para un tipo de bacterias, las que afectan más que todo a la piel. Si yo tengo piel, garganta, o sea, los que llamamos nosotros gram positivos, que es un grupo de bacterias que, bueno, es un tema de microbiología aparte. Yeah. Si tenemos esa condición, de repente los macrólidos es nuestra mejor alternativa. Estamos hablando de claritromicina, eritromicina y acitromicina. Pero la penicilina cristalina, la original, también tiene un efecto contra anaerobios, que son las bacterias que están en la boca y en la guatita.
Entonces, si tenemos un cuadro de esto donde hay sospecha de anaerobios, ahí probablemente tendremos que ir con clindamicina o metronidazol, dependiendo. Entonces, depende de cuál sea el cuadro, de cuál sea la bacteria que estamos considerando. Hay que verbalizarlo, porque realmente la alergia a las penicilinas es una de las más severas, para que el médico tenga en consideración eso y tome las recomendaciones del caso. Pues. A veces se pueden hacer cuando no ha habido reacciones severas previas, sino solamente un rash, por ejemplo. Hay algunos médicos que si está hospitalizado el paciente pueden hacer una prueba terapéutica e inducen una pequeña dosis de penicilina y ven si anda bien el paciente, se preparan para alguna reacción, por supuesto, tienen todos los implementos allí y ven. Si ven que no hay ninguna reacción, bueno, puede ser que le continúen la penicilina, porque también hay algunas de estas reacciones que son más leves que pueden tener que ver con la forma como se dosificó, es decir, a veces se pasa de forma muy concentrada o de forma muy rápida. Eso también tiene una velocidad para administrarse. Y si hay alguna de estas condiciones, a veces uno diluyendo más en la molécula o pasándola más lento, puede ser que simplemente no sea necesario cambiar el antibiótico. Sumamente claro. Francisca desde Ñuñoa, doctor, nos pregunta, ¿el tiempo, además de la dosis, es decir, la duración del antibiótico, puede influir o no en el uso racional? Indiscutiblemente. Recordemos que nosotros indicamos los antibióticos por días. 5 días, 7 días, 10 días, 14 días, 4, 6, 8 semanas inclusive. Y es porque sabemos nosotros ya por tantos estudios que dependiendo del cuadro, dependiendo de la bacteria y dónde esté ubicada, nosotros tenemos que garantizar de que todo el pool de las bacterias se elimine por completo, ¿no? Si yo tengo una bacteria que tengo previsto darle 7 días y el paciente vio que al tercer día se siente bien y se le olvidó la primera dosis y no pasó nada y luego no se lo siguió tomando, se tomó solo 3 días. Resulta de que nosotros tenemos pool de bacterias, entonces si yo no logré matar el 100% de ese pool de bacterias que me estaba afectando en ese momento, lo que yo estoy haciendo es que las que sobreviven, esa pequeña cantidad que sobrevivió, ya estuvo expuesto a esta molécula y ellas tienen una capacidad de generar una nueva código genético donde generan una enzima que elimina ahora ese antibiótico. Wow. Me vuelve el malestar en una semana, me vuelve el malestar igualito como la primera vez. Y me hacen los estudios y bueno, tengo la bacteria de nuevo, pero ahora soy resistente a este antibiótico que me estaban dando antes. Entonces ahora tengo que buscar una alternativa. Y eso es lo que sucede generalmente cuando uno no, o sea, se descuida o se confía y piensa que ya el cuadro está resuelto y no completa la situación. Por lo menos en el caso de la osteomielitis, que es uno de los cuadros médicos donde hay que dar antibióticos durante muchísimo tiempo, estamos hablando hasta 6 a 8 semanas, mucha gente se confía y realmente como una infección de larga resolución, pero también de progresión insidiosa, generalmente no se sienten mal y cuando vuelven con lesiones en los huesos muy, muy severas. Entonces, hay que respetar las recomendaciones porque por algo existen. Sumamente claro. Querido Doc, vamos y Comunidad GIP y Satélite Radio Chile, cortito a nuestra primera pausa musical, a nuestros auspiciadores y volvemos, pero de inmediato a continuar hablando de este interesante tema del uso racional de antibióticos junto al doctor Andrés Hurtado. ¿Buscas asesoría jurídica en materias corporativas, laboral, tributaria o familia? Contáctanos a Armar Limitada. Escríbenos al correo armarltda@gmail.com con doble R cada una. Armar Limitada te acompaña siempre. En Parker Parker tenemos atención personalizada y el mejor servicio porque sabemos lo que tu auto vale para ti. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225. Puedes llamarnos al 222-777-206 y 222-777-865 o bien escribirnos a taller@parkergarage.cl. Parker Parker, tu comunidad automotriz.
down. Keep me close. Safe and sound. Burning in call me when you go to sleep. Keep me in the warm. Safe and sound. Take some time with me. Keep me in the strength of your arms. Tremendo tema de Rihanna aquí en Satélite Radio Chile. Recuerda que puedes seguirnos en vivo a través de nuestra app, estés donde estés, app Satélite Radio Chile, en YouTube, Facebook e Instagram. Querido doctor, nos llegó una nueva pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener el uso irracional de los antibióticos? Bueno, lo que comentábamos al principio, el tema de la resistencia bacteriana es una de las cosas que más tenemos en cuenta. Para eso, bueno, hay algunas medidas que siempre se instauran, principalmente de educación al público. Parte de lo que estamos haciendo hoy acá, por ejemplo, sensibilizar a las personas para que sepan cuáles son las consecuencias de esta situación. Y hay un sistema de vigilancia también donde se va haciendo un registro por grupos de bacterias que son resistentes a X o Y antibiótico para saber qué alternativa tenemos en un grupo de población. Pues generalmente hay diferencias inclusive entre países y por supuesto entre regiones también. Además de eso, bueno, si nosotros no conocemos las dosis adecuadas, también podemos tener un problema de toxicidad, hablando como no tanto por la alergia, que bueno, que ya lo discutimos un poco también, sino también la toxicidad per se de la acumulación de ese antibiótico en el organismo de forma inadecuada. Tenemos personas que tienen algunas condiciones especiales como falla del riñón o falla del hígado, y esos son los dos mecanismos principales para la eliminación de los medicamentos. Algunos antibióticos se eliminan más por el hígado, algunos se eliminan más por el riñón. Y si tenemos algún fallo de estos sistemas, puede haber una acumulación tóxica del antibiótico y poder tener algunas consecuencias también desfavorables. Y bueno, por supuesto, el hecho de una dosis inadecuada, pero más bien baja, o un tiempo de duración limitado, puede hacer simplemente que no estemos tratando realmente la infección, que la estemos subtratando, y eso va a permitir de que la persona simplemente no mejore. Así que bueno, a grosso modo tiene como esos tres grupos de consecuencias. Correcto. Doctor, ¿existe alguna manera de que nosotros como pacientes podamos concientizar o podamos promover el uso racional de antibióticos? Como por ejemplo Bueno, decir, ¿sabes qué? Anda el doctor, anda a urgencias primero o qué sé yo. claro, la idea de nosotros recibir información, siempre y cuando uno confirme que es veraz, ¿ok? Tratamos de dar la información más precisa posible. La persona que la esté recibiendo sea multiplicador de esa información, ¿no? Precisamente cuando uno termina de catalogar algún problema de salud pública como
un problema también de desconocimiento, de falta de educación. Si la persona está recibiendo esta educación, esta información, trate de ser partícipe activo en difundir la información entre sus conocidos. Pues si usted sabe que la abuelita, que la vecina, que la tía le gusta darle el antibiótico al muchacho a cada rato porque eso es lo que le va bien y con eso es que responde, bueno, vamos a tratar de frenarlo un poco si no hay una indicación médica para ese uso de antibióticos, tratar de luchar un poco contra esa tendencia, porque como le digo, es un tema cultural y no es, o sea, en los países que vienen así con estos, con estas tendencias más bien populares, es más una diseminación eh, entre la población, pues en general, entre los pacientes. Pero también hay una tendencia de resistencia bacteriana exagerada en pacientes en países con mayores recursos, más bien por abuso médico, ¿no? Porque también nosotros podemos pecar de un uso excesivo, como les comentaba al principio, y se ha visto, pues, esas dos tendencias. Hay unos que son más bien culturales, donde la responsabilidad es más del paciente, y algunos países que tienen más recursos, más posibilidades de acceder a antibióticos de mayor potencia, tienden a sobreutilizarlos. Y entonces ahí la responsabilidad recae más sobre los médicos. Antonio, doctor, desde Ñuñoa también nos escribe lo siguiente. Ante un menor de edad, 3 años o menos, ¿el uso indiscriminado de antibióticos puede provocarle la muerte? Bueno, como comentábamos al principio, o sea, en todo paciente existe ese riesgo si más que todo por los cuadros de alergia son los cuadros más aparatosos y más dramáticos. Ujú. Mientras más pequeño sea el paciente, más margen de error tenemos, porque a veces los antibióticos vienen en presentaciones, cuando son niños pequeños vienen en varias presentaciones, inclusive estando indicado por el médico, si el médico no se hace entender de forma adecuada o no es suficientemente explícito o la persona que recibió la información, el paciente no entendió o malinterpretó algo de que le dijo el médico, los errores de dosificación pueden ser graves. Por ejemplo, el cefadroxilo, que es uno de los antibióticos que se utiliza con mayor frecuencia, viene en 3 presentaciones en jarabe. Vienen de 125, de 250 y de 500 miligramos cada 5 mililitros, y también vienen en comprimido. Entonces, si yo como papá, el médico me da la dosis de 250 y le digo al paciente, mira, le tocan 5 cc cada 12 horas, y yo consigo en la farmacia el de 500 y yo no hago el ajuste del antibiótico, Ok. yo le estoy dando el doble de la dosis que le corresponde al paciente, lo puedo intoxicar. Igual, si consigo el de 125, entonces le estaría dando la mitad de lo que le corresponde y el paciente no va a responder. Entonces, el margen de error en los niños pequeños es más grande porque las dosis son más precisas. O sea, en un niño pequeñito de 1 a 1.5 cc, la diferencia es del 50% de la dosis. Entonces, esa mera cantidad de volumen para el niño representa un error cuantioso. Pues. Entonces, básicamente, Correcto. mientras más pequeño, hay que ser más cuidadoso. Antonio, súper clara la respuesta del doctor. Nos pregunta adicionalmente si todas las infecciones urinarias son bacterianas. Muy buena pregunta también. Vamos a partir por el hecho de que toda cistitis, que es la expresión de la forma de la infección bacteriana, de la infección urinaria más frecuente, ¿no? La cistitis, entiéndase por la inflamación de la vejiga, y no Ujú. en todos los casos la cistitis es infecciosa. ¿Okay? Hay algunas cistitis que no son infecciosas, que son inducidas por tóxicos, que son inducidas por cristales, eh, etcétera. Ahí la gran mayoría, por supuesto, son infecciosas y la gran mayoría en ese escenario son bacterianas, ¿ok? Más allá de lo que yo dije al principio, que la mayoría de las infecciones microbianas son virales, en el caso de las infecciones de la cistitis son la mayoría bacterianas, es cierto. Ya. Pero podemos tener inflamación de la vejiga que no está condicionada por una infección y eso hay que saber diferenciarlo, ¿ok? A veces a los médicos inclusive se les puede hacer un poco difícil diferenciarlo y hay algunos casos donde uno trata por síntomas más que por laboratorio. Es verdad, eso ocurre y a veces es lo indicado. Pero hay algunas infecciones urinarias por virus, particularmente el citomegalovirus y el Epstein-Barr son los mayores involucrados, y son infecciones que son bastante dramáticas, que asustan mucho a los pacientes porque se expresan como una cistitis hemorrágica y son infecciones urinarias donde tú ves sangrado por la orina franco, ¿no? Y es muy aparatoso y es muy alarmante, pero realmente son
cuadros autolimitados, no hay ningún tratamiento específico y pasa solito en ese caso. Correcto. Doctor, más o menos, porque tocar este tema ya como un tema preocupante es porque probablemente es muy masivo. ¿Qué porcentaje aproximadamente de niños, en el caso suyo, como que usted los ve constantemente, de repente los papás cometemos el error de administrarles antibióticos sin razón alguna, porque o está resfriado o está con algún dolor en especial o tiene fiebre? ¿Es alto? Mire, probablemente, lo que pasa es que también depende de si te lo confiesan, ¿no? Porque No, muchos saben, sí, lógicamente muchos saben que, después de la consecuencia, no con el... claro, muchas veces no te lo confiesan, uno empieza a sospechar por algunas cosas y uno casi que se los tiene que sacar allí como con cucharilla, como dice la gente, ¿no? Ajá. Pero yo diría que debe estar rondando tal vez en esta región por el 20%. Estoy hablando de algo anecdótico porque eso no hay un registro per se. Más hay registro de resistencias bacterianas y eso sí se lleva como con más rigurosidad, pero conocer el número real es un poquito complicado por lo que le comento. Básicamente el paciente se tiene que autodenunciar por ponerle un nombre. Este, pero lo más frecuente es que te lo piden, ¿no? Te lo sugieren o a veces te lo exigen. Yo siempre he dicho que no hay cosa más difícil que decirle a un paciente que está sano, ¿no? Es más difícil que decirle que está enfermo porque, claro, el paciente tiene su malestar y tiene su dolencia y a veces decirle, mira, esto se te va a quitar solo o esto no es consecuencia de una enfermedad específica, convencerlo de eso a veces es un poquito más difícil. Y ahí es donde está el verdadero problema. Los popitos están convencidos de que si uno no le da el antibiótico a alguno, el paciente no va a mejorar. Entonces, a veces, si tú no se lo das, van saltando de pediatra en pediatra hasta que alguien se lo indique. Wow. Entonces, ahí eso sí lo vemos con cierta frecuencia. O sea, Uno trata pues, de darle la información en la consulta, trata de tranquilizar a las personas, de explicarle para que tengan la información y a veces sí se logra calar el mensaje, pero en algunas circunstancias lo que sucede es eso, que empiezan a saltar de colega en colega hasta que alguien se lo pone. claro, tenemos en realidad, como decía usted en un comienzo, un problema cultural más que todo, porque en el fondo no nos sanamos si no nos medicamos. Hay que como que sacar ese paradigma de la cabeza y entender si es que estamos sanos, no necesitamos nada más que el cuerpo reaccione solo. ¿No? Querido, Y también, ajá, sí, sí. sí, dígame. También hay mitos en el otro extremo también, ¿no? Ya como les digo, a mí me toca indicar a veces las profilaxis, que son estos antibióticos que le comentaba, se dan una dosis más baja en un esquema más espaciado para prevenir las infecciones. Yo que me encargo de las infecciones urinarias me toca con cierta frecuencia indicar estos esquemas de profilaxis que duran meses. Hay algunos casos especiales donde uno no se los puede terminar de suspender inclusive. Y Wow. este temor de que el antibiótico está allí, que el antibiótico le baja las defensas del paciente, que se genera una dependencia del antibiótico, que va a intoxicar al paciente, que tanto tiempo el antibiótico, también me toca lidiar entonces en el otro extremo. A veces se lo quitan, a veces se lo quieren quitar, porque la vecina le dijo que eso lo volvía loco, porque la abuelita le dijo que eso le baja la defensa, y están estos mitos, ¿no? También. Yo creo que lo de la defensa viene por el tema de que cuando uno está enfermo, básicamente tienes las defensas bajas, pues. Entonces asocian el antibiótico con lo de la baja defensa y no con la enfermedad. Entonces, hay cositas que también a veces hay que explicar en el otro extremo porque también se generan miedos irracionales en estos casos, pues. Me imagino, completamente de acuerdo. Querido Doc, vamos a la pausa, a nuestra última pausa, y volvemos con su súper resumen, porque usted siempre nos hace unos resúmenes espectaculares. No se olvide, estamos aquí en Satélite Radio Chile GIP de la mano contigo, junto al doctor pediatra y nefrólogo Andrés Hurtado. Vamos y volvemos cortito. ¿Buscas asesoría en recursos humanos, en gestión de recursos humanos y talento? Desarrollo organizacional, perfiles de cargo, desarrollo de habilidades y competencias, capacitación, clima u otros. Contáctanos a Armar Limitada, a armarltda@gmail.com con doble R cada una. Armar Limitada te acompaña siempre.
En Parker & Parker tenemos la más alta tecnología al servicio de nuestra comunidad. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225. Llámanos al 222-777-206 o al 222-777-865. Puedes escribirnos también a taller@parkergarage.cl. Parker & Parker, tu comunidad automotriz. Sometimes I go out by myself, look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head, bitter. But since I come home, well, I'm fine, and I miss your tender hair, and the way you like dress. I want to come on over. Stop making no fool. You have to go to jail, but you have to up yourself just to get a good lawyer. Hope your dinner captain. Vieron que fue cortito, ya estamos de vuelta aquí junto al doctor Andrés Hurtado. Doctor, nos hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿ha habido una evolución muy rápida en las bacterias en el último tiempo? ¿Esto se debe también o tiene relación con el uso indiscriminado de antibióticos? Sí, indiscutiblemente. Bueno, mi experiencia personal, ya saben que yo soy de Venezuela, así que tengo como la perspectiva de ambos realidades. Allá el tema de la cultura de los antibióticos yo creo que es peor que acá, en el sentido de que la gente ya sí, indiscutiblemente, hay menos control también con la venta de los antibióticos, así que allá la automedicación era bastante importante y las tasas de resistencia eran horribles. Wow. Y no solamente por eso, sino también que cuando hemos tenido periodos de escasez de recursos allá impresionantes, había que experimentar o improvisar un poco con los esquemas de antibióticos que teníamos. A veces teníamos que utilizar antibióticos más potentes porque los más regulares estaban agotados o qué sé yo, y vimos de verdad un ascenso en la resistencia bacteriana intrahospitalaria y de la comunidad muy importante. Y fue un impacto para mí, les cuento esto porque fue un impacto para mí cuando yo llegué acá, vi que la sensibilidad a ciertos antibióticos que teníamos años sin poder usar allá, aquí era muy buena. Eso te estoy hablando del 2019. Inclusive dentro del hospital, el uso de ciertos antibióticos de alto espectro era súper raro. Y se utilizaban antibióticos como la penicilina cristalina, antibióticos de verdad del primer escalafón, y andaban muy bien los pacientes. Lamentablemente, recientemente, como comenta la persona que hace la pregunta, hemos visto de que ese índice de resistencia ha aumentado bastante, considerablemente. No sé si ha tenido que ver con, me da la impresión, por lo menos aquí en esta región, hay alguna venta por allí fuera de farmacias oficiales de algunos antibióticos y hay gente que ha tenido acceso a antibióticos de forma indiscriminada y yo creo que eso ha colaborado en gran medida. Y dentro del hospital, entonces, bueno, estamos recibiendo estos pacientes que ahora se hospitalizan porque necesitamos ponerle tratamiento endovenoso, ya los tratamientos vía oral no les hacen efecto. Y eso también ha contribuido a que algunas bacterias dentro del hospital se hayan mudado y ya sean resistentes. Pues entonces, estamos viendo con mayor frecuencia el uso de antibióticos de amplio espectro. Y eso tiene impactos a todo nivel. O sea, pacientes que antes se manejaban en la casa ahora se tienen que hospitalizar. Eso es un gasto también para la familia, es un gasto para el hospital. El uso de antibióticos de mayor espectro significa utilizar un medicamento más costoso. Entonces, es una seguidilla de cosas que van influyendo sobre la salud pública, pues no solamente particularmente de la del paciente, sino sobre todo el sistema. Entonces, por eso, era una de las
cosas que yo quería discutir hoy, porque hay que evitar eso a toda costa. Hay países que tienen unas tasas de resistencia inclusive a los antibióticos de segunda, tercera línea, y va a Wow. llegar un momento que hay grupos de bacterias que no vamos a tener como ponerle nada, pues ningún tratamiento. Es, Hay que desacelerar eso, hay que tratar de frenar eso en lo posible. y eso, doctor, en caso, obviamente se ve caso a caso, pero ¿existe una manera como de desintoxicarse y volverse nuevamente no tan resistente a cierto tipo de antibiótico en la persona, en el cuerpo humano? ¿Puede hacer esa maravilla biológicamente o efectivamente cuando uno queda resistente a una bacteria específica con el antibiótico ya no hay vuelta atrás? No, sí, sí hemos tenido casos de pacientes que han descalado, o sea, han hecho una infección de una bacteria multiresistente y después han hecho una infección de una bacteria más normalita. También depende de dónde la adquieran, a veces viene del mismo organismo, a veces de la comunidad, o sea, está circulando. En la medida que nosotros no, o sea, seamos más prudentes en este caso, con este tema, sí ha habido algunos casos de índice de resistencia que han disminuido, pues. Entonces, es cuestión de poner todos de nuestra parte, tanto nosotros del ámbito médico como los pacientes, y sí se logra mejorar la situación. O sea, no es menor, o sea, lo que usted está nombrando es realmente preocupante, porque a medida que más escalan estas superbacterias, por responsabilidad nuestra, por ser irresponsables en el uso de los medicamentos, más nos dañamos. Po. Como usted dice, pacientes que antes se mejoraban en casa, ahora tienen que ser hospitalizados. Pero bueno, vamos a su resumen, por favor, doctor querido. Bueno, habíamos hablado inicialmente de que tenemos infecciones por microorganismos, que la mayoría de los casos son por virus. Estamos hablando hasta de un 90% de los casos. Dentro del otro porcentaje, dependiendo también del sitio de infección, tenemos que considerar las infecciones bacterianas, que son las que realmente son sensibles para mejorar con antibióticos. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre la progresión de una enfermedad viral y por lo tanto no se tiene que tratar un virus prácticamente con ningún medicamento, salvo casos contados de virus que son más bien crónicos. Uh -huh. Entonces, tenemos que considerar siempre primero de que la probabilidad de que una infección sea viral es la primera opción. Dependiendo de la edad del paciente, como habíamos comentado también, menos de los 3 meses, sí hay que ser un poquito más proactivos para buscar algún foco bacteriano, porque son pacientes que no pueden esperar complicarse para iniciar los esquemas de antibióticos. Y sin embargo, en esos casos no se inicia antibiótico de primera línea, sino se hace el estudio más completo. En los demás pacientes, si no hay antecedentes específicos, se puede esperar un par de días para hacer los primeros exámenes, dependiendo cómo sea la evolución. Y comentábamos los patrones de fiebre, hay patrones de fiebre continuo que favorecen más la posibilidad de que es un virus, y hay patrones de fiebre progresivos que son ascendentes, que son más compatibles con bacterias. Conocer eso también nos puede dar un poquito de tranquilidad como papás y como pacientes para esperar un poco. Conocer de que los antibióticos, como cualquier medicamento, tienen efectos secundarios. Esos efectos secundarios son idiosincráticos, hay personas que reaccionan diferentes a ciertas moléculas, hay unos que son dependientes de la toxicidad del medicamento, de la dosis, de la concentración en el organismo. Esa concentración puede estar también influenciada por nuestra capacidad personal de eliminar de estas moléculas, dada por la función renal o la función de nuestro hígado, y si tenemos alguna enfermedad del riñón o del hígado, también podemos tener algunas consecuencias si tomamos antibióticos de forma no controlada, no supervisada. Hay algunos antibióticos que no se pueden utilizar en algunas de estas condiciones, por ejemplo, la micacina trata de evitarse en los pacientes con enfermedad renal crónica, la ceftriaxona trata de evitarse en los pacientes con problemas hepáticos. Entonces, son situaciones específicas que lo conocemos nosotros los médicos. Y más allá de eso, también entonces tenemos el tema de la resistencia bacteriana, que o sea, es un efecto secundario, si se quiere, exclusivo de los antibióticos, donde tenemos esta interacción con las bacterias que están produciendo la enfermedad, donde se pueden generar cepas resistentes si lo utilizamos de forma inadecuada, a una dosis más baja de lo recomendable, en un intervalo que no es conveniente, o por una duración muy corta. Y además, bueno, también tenemos la interacción con la microbiota, que son las bacterias que viven normalmente en nuestro organismo, que nos ayudan,
que viven con nosotros, que son parte de nuestro cuerpo, que podemos alterar también sus condiciones. Si yo tomo antibióticos cuando no me corresponde, inclusive cuando se toman antibióticos bien indicados, también hay consecuencias sobre la microbiota y eso puede alterar el balance de ciertas bacterias, sobre todo a nivel intestinal, y eso también tiene sus consecuencias a largo plazo. En resumidas cuentas, tratar de no consumir antibióticos por nuestra cuenta. Si tenemos la angustia o la inquietud, si necesitamos antibióticos para nosotros o nuestros familiares, consultarlo con el médico. Y bueno, recuerden que ustedes como pacientes tienen derecho a recibir información. Si no quedaron conformes con alguna explicación, nosotros como médicos deberíamos por lo menos hacer un esfuerzo para que todo quede lo más claro posible y que ustedes queden satisfechos y tranquilos, porque esa insatisfacción es la que lleva a los pacientes a saltar de un especialista a otro y algunos se empeñan hasta el punto que hasta que no les recetan el antibiótico no están satisfechos. Así que espero que haya quedado lo más claro posible. Sumamente claro, doctor. Yo creo que el mensaje es, pero clarísimo. Cuidarnos para no continuar enfermándonos, ser conscientes de no autoadministrarnos medicamentos menos antibióticos, porque lo que estamos logrando es el efecto contrario. Entender que si de repente estamos sanos, tenemos alguna dolencia que nos podemos recuperar, hagamos caso. Podemos pedir nuestra información, tal cual como dice el doctor, es nuestro derecho, pero también cuidemos nuestra salud y no aconsejemos a personas cercanas sin tener el conocimiento necesario, sino que aconsejémosla a que vayan y acudan a los especialistas correspondientes para que no se automediquen, porque la situación ya es compleja. Bueno, y en esa misma línea de idea, del otro extremo, tampoco tenerle miedo al antibiótico. Ojo, no se trata de que no lo consumamos. Cuando tiene indicación y son maravillosos, pero siempre bajo supervisión y recomendación médica. Muchísimas gracias, Doc. Te pasaste como siempre. Nos encontramos Dios mediante el próximo mes. Y proponemos también al público, ¿te parece que propongamos 2 temas? Ellos votan y hablamos en el programa del próximo mes. Sí, sí, seguimos haciendo. La modalidad ha sido buena. Yo creo que pudiéramos incorporar de nuevo el tema de la consulta al nefrólogo. Y ahí en el camino vamos pensando un segundo tema y lo lanzamos cuando corresponda. Fantástico, muchas gracias. Un abrazo, un beso gigante y Dios mediante nos encontramos el próximo mes. Que estés muy, Sí. muy bien. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Les queremos dar las gracias a todos ustedes por la participación. El día de hoy haremos un programa más cortito, pero el próximo miércoles, Dios mediante, volvemos con el programa que teníamos pensado la semana pasada, junto a Javier Parker, nuestro profe Parker, y a Gaby Curinao, donde conversaremos con nuestra psicóloga laboral de la cultura organizacional. ¿Cómo funciona la cultura tanto dentro de la misma empresa como para nosotros quienes trabajamos y cómo podemos adaptarnos a ella? Alberito, muchas gracias por permitirnos siempre transmitir. Un beso y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles a las 7 en nuestra cita en GIP de la mano contigo por Satélite Radio Chile. Chao, chao. Agradecemos tu sintonía. Recuerda que estamos para ayudarte.